Jehová. 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias a Jehová. 18. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto y un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de suave olor a Jehová. 19. Ofreceréis además un macho de cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de paces. 20. Y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada de Jehová para el sacerdote. 21. Y convocaréis en ese mismo día, os será santa convocación, ninguna obra servil haréis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. 22. Y cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu siega. Para el pobre, para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. 23. Hasta ahí nomás un rato. Esta fiesta de los 50 días se llamaba la fiesta del Pentecostés. ¿Por qué? Porque Pentecostés significa día 50. ¿Está claro? De ahí viene ese nombre Pentecostés. Penta, 50. ¿Correcto? Entonces, 50 días después de las primicias, era la fiesta del Pentecostés. Y era una fiesta donde los pobres eran invitados. Y todos aquellos que eran levitas eran invitados en el día del Pentecostés. ¿Para qué? Para que lo sobrante de lo que se había segado le fuese dado a ellos como alimento. ¿Qué se llama cuando una persona ciega y deja lo sobrante para que otros pasen y lo recojan? ¿Qué le llaman? ¿Qué le llaman? La payapa, ¿no? Lo robado le llaman, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay libertad para que cualquiera que pase se lo pueda llevar, ¿no es cierto? Y eso era en beneficio ¿de quién? De los que no tienen. Ahora, cuando llegó la fiesta del Pentecostés, dice que todos los discípulos estaban reunidos y compartían todo lo que tenían con todos los que necesitaban. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué estaban haciendo eso? ¿Por qué estaban compartiendo todo lo que tenían con los pobres? ¿Y por qué constantemente hablaban de la necesidad de no olvidarse de los pobres? ¿Qué fiesta se estaba celebrando? Pentecostés. Porque ese era el tiempo del Pentecostés, por eso tenían que cumplir con todo lo que mandaba el Pentecostés. Y por eso dice, los discípulos se reunieron y entre todos repartían lo que tenían y nadie decía ser suyo propio de lo que tenía, porque era la fiesta del Pentecostés. Hay algunos que lo han utilizado como para poder decir hay que repartir todo lo que tienes, ¿no? Y han llevado por ideas que son políticas, comunistas, incluso para hacer creer cosas que no son. Hay que tener cuidado con esas ideas. Muy bien. Hasta aquí se cumplieron 4 fiestas. Estas 4 fiestas son el Evangelio para los tiempos de Jesús. Jesús predicó esas 4 cosas: crucifixión, resurrección, la predicación de la palabra sin mezcla tradicional y el derramamiento del Espíritu Santo. Eso se llama el Evangelio. Y nació el Evangelio gracias a la proclamación de estas primeras 4 solemnidades en Cristo. Muy bien. Pero quedaban 3 solemnidades todavía, ¿no es cierto? Todo eso sigue siendo el Evangelio. El Evangelio no ha terminado. El Evangelio solo llegó a la mitad en los días de Jesucristo y los apóstoles. La otra mitad tenía que ser para cuando se cumplieran las otras 3 solemnidades. ¿Ya? Entonces el Evangelio todavía no estaba completo en ese tiempo. Solo era la primera parte del Evangelio. Seguimos leyendo. Levítico capítulo 23. ¿Nos quedamos en qué versículo? Y habló Jehová a Moisés diciendo, 24, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes. ¿Qué mes? ¿Qué mes? Mientras que la Pascua, ¿qué mes era? El primer mes, el inicio del año.
Este es el séptimo mes ahora. En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado, Shabbat, descanso, reposo, feriado. Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Qué fiesta era? ¿Qué fiesta era? Las trompetas. Para convocar, santa convocación. Para convocar, llamar a la gente. ¿Para qué se le llamaba? Vamos a ver. 25. Ninguna obra servil haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y habló Jehová a Moisés diciendo, pero a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. En la fiesta de las trompetas, en el primer día del séptimo mes, se convocaba a la gente y se le decía, ya viene el día de la expiación. ¿Qué día? En el día 10, prepárense. ¿Cómo se tenían que preparar para el día de expiación? Vamos a ver, sigo leyendo. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de sus pueblos. ¿Qué cosa significaba afligirse? Arrepentirse. ¿Reconocer qué? Sus pecados, porque los iba a confesar en el día de la expiación. Y la persona que no se había arrepentido de sus pecados para ese día, ¿qué le pasaba? Será cortada de sus pueblos. ¿Correcto? Ahora, ¿qué le llaman ustedes a esa acción que iba a hacer Dios? 1. Iba a ver quién se arrepintió y quién no. ¿Qué se llama eso? Juicio. ¿De qué? De investigación. Se iba a investigar quién se arrepintió y quién no. De ahí viene el nombre juicio investigador. Porque el día de la expiación era un día de juicio entre los israelitas. Ahora bien, cuando pasaba esta fiesta, ¿qué sucedía? Seguimos leyendo. Cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo, moriría. Ninguna obra haréis, estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Y ahora viene la última fiesta, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. ¿Qué fiesta venía? Las cabañas. ¿Cuántos días después? 5 días después. El 10º día se llamó sábado. Y 5 días después se iba a llamar también sábado. ¿Por qué? Porque era feriado, Shabbat, descanso. Sigo leyendo. El primer día habrá santa convocación, ninguna obra servil haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ninguna obra servil haréis. Estas son las solemnidades de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Holocausto y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los sábados de Jehová, y además de vuestros dones, y además de todos vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Jehová. Pero a los 15 del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado, sábado será también el 8º día. O sea, el día 10 es sábado, el día 15 es sábado, y 8 días más tarde es día sábado. ¿Por qué? Cualquier día caía en sábado. Shabbats ceremoniales. ¿Ya? Muy bien. Seguimos leyendo. Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas, ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. ¿Por qué se iban a alegrar?
¿Cuál era el motivo de su alegría por 7 días? Porque cuando termine el día de la expiación, entonces como salían limpios de sus pecados y no habían perecido ni habían sido destruidos, de alegría festejaban el hecho de que habían sido limpiados y purificados en el día de la expiación. ¿Correcto? Y entonces salían con palmas de victoria e iban contentos por toda la ciudad festejando el que eran inocentes ante Dios. ¿Muy bien? ¿Cuántas fiestas más hemos visto acá? Las trompetas, la expiación y las cabañas. Ya está. Esas 3 fiestas eran la segunda parte del Evangelio. O sea, a los que vivieran para esas fiestas tenían que tocar las trompetas. Y las trompetas debían anunciar que la hora del juicio llegó, la expiación. Y declarar que pronto celebraríamos la fiesta de las cabañas como resultado de salir libres en el día de la expiación si estábamos arrepentidos de nuestros pecados. Ya está. ¿Eso qué quiere decir? Que para los que proclamaran la segunda parte del Evangelio tenían 3 verdades que decir. El mensaje del juicio, el mensaje de las expiaciones para la limpieza del pecado y el mensaje de la segunda venida de Cristo. Interesante. Ahora vamos a ver cómo se cumple eso. El mensaje del juicio, ¿cómo se tendría que dar? A través de las trompetas, declarando que ya llegaba ese tiempo y había que prepararse. Joel capítulo 2, versículo 1. Joel 2.1. Ya tenemos las 7 fiestas, ya las entendimos. Ahora nos vamos a Joel. Tocad trompeta en Sión, pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está, ¿qué cosa? Cercano. Entonces, el toque de trompeta anuncia que viene el día de Jehová, el fin. Ahora, tendría que haber un momento en el tiempo en el cual se iba a anunciar este mensaje. Y en la historia vemos que para 1843, Guillermo Miller comenzó a predicar que habíamos llegado al tiempo del juicio, que Cristo vendría y que había que estar preparados para su segunda venida. ¿Correcto? ¿En base a qué predicó esto Guillermo Miller? En base a la profecía de Daniel capítulo 8, verso 14. ¿Qué decía esa profecía? Daniel 8:14. Miren lo que decía. Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será ¿qué? Purificado. Es decir, la profecía de los 2300 años llegaba hasta 1843, cuando se proclamó que el santuario sería purificado. Ahora, ¿por qué decía él que el santuario sería purificado, Daniel? ¿Por qué decía eso? ¿A qué se le llama purificación del santuario? ¿Ah? Levítico capítulo 16, versículo 16, dice que en el día de la expiación se purificaba el santuario. Miren lo que dice ahí. Y limpiará el santuario, purificará de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. En Levítico 16 se habla del día de la expiación, que se hacía una vez por año. Y en ese día, dice el texto, purificará el santuario. Ese día de la expiación era un día de purificación del templo. Se purificaba todo el templo del santuario. ¿Correcto? Por eso cuando Daniel dice que al final de los 2300 años se purificará el santuario, se estaba refiriendo a que en el santuario del cielo iba a ser limpiado. Ese día de la expiación o purificación del santuario, ¿qué nombre hemos dicho que tiene? ¿Qué día era el día de la expiación? Manda Israel. El juicio. El juicio. 1843, como se hablaba de la purificación del santuario, se estaba hablando de la llegada de ¿qué?
del juicio. Ahora, ese mensaje tenía que ser tocado como trompeta y tenía que ser anunciado al mundo entero para que todos supieran que la hora del juicio había llegado. Y fue el momento cuando se predicó Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Eso predicó Guillermo Miller. ¿Por qué? Porque como él creía que Jesús ya llegaba para 1844, él dijo, la hora del juicio ha llegado. Y todos siempre han creído que la hora del juicio es a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, la Biblia no dice que a la segunda venida de Cristo va a ser el juicio. Dice que cuando Cristo venga se da la sentencia del juicio, que es otra cosa. ¿Se dan cuenta? Miren cómo habla Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía, ¿qué cosa? O sea, esto que vamos a leer es el Evangelio, ¿ya? La segunda parte. El Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, ha llegado. Este fue el mensaje que empezó a proclamar Guillermo Miller y todos los que lo acompañaban a predicar. 60 predicadores en el mundo predicaban lo mismo. Entonces comenzó a declarar que el juicio había llegado y que Jesús ya venía. Él dijo que eso era Jesús llegando a la tierra. ¿Por qué dijo eso? Ya les dije, porque todos creían que el juicio se realizaba con la llegada de Jesucristo. Pero no. Fíjense que después de que se menciona que el juicio comenzó en el versículo 7, miren lo que sigue diciendo el versículo 13. Apocalipsis 14, 13. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí dice el Espíritu que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos. Fíjense lo que está diciendo acá. A partir del juicio felices los que mueren en el Señor. Es decir, había empezado el juicio en el cielo y en la tierra, ¿qué pasa? ¿Siguen qué? Muriendo creyentes en Cristo. Y si siguen muriendo creyentes en Cristo, no puede ser el juicio a la segunda venida de Cristo, porque a la segunda venida de Cristo más bien resucitan los que han muerto en Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso quiere decir que comenzó el juicio, pero los muertos siguen habiendo en la tierra y muertos en Cristo todavía está diciendo. ¿Ah? Fíjense lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? O sea, a la venida de Cristo resucitan los muertos en Cristo, pero al comienzo del juicio mueren todavía en Cristo. ¿Está claro? Lo que significa que el juicio comienza antes de la venida de Cristo, siguen muriendo en Cristo, y cuando llega Cristo, resucitan los muertos en Cristo. Entonces el juicio no es al final, no es cuando Cristo viene, sino antes de que Cristo venga. Y cuando Cristo llega, se da la sentencia. Mira, ve, Apocalipsis capítulo 22, verso 11 y 12. El que es injusto, sea injusto todavía. Estas son las palabras de Cristo cuando se acabe el juicio. El que fue justo hasta ahí, que siga justo. Y el que es impío, que siga impío. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo sea santificado todavía. Fin del juicio. Y he aquí, yo vengo presto, pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Después de que se termine el juicio, dice el Señor, yo vengo ¿qué? Pronto. Vengo ya.
¿Para qué? Para recompensar a cada quien. ¿Qué se llama recompensar a cada quien? ¿Dar qué? Sentencia. ¿Correcto? Entonces el juicio comienza antes de que Cristo venga y la sentencia del juicio cuando Cristo viene. En este momento, a partir de 1843, estamos viviendo entonces ¿en qué tiempo? Del juicio. Y cuando Jesús venga, va a venir a dar ¿qué? La sentencia del juicio. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, a partir de 1843 se empieza a tocar la trompeta anunciando que el juicio llega, pero que Guillermo Miller pensó que ya era la segunda venida de Jesús en esos días. Y entonces, cuando Jesús no vino, para 1843, porque fue la primera fecha que se dio, comenzaron a analizar por qué Jesús no había venido. Y se dieron cuenta de que ellos se habían adelantado un año. Y dijeron, si se tienen que cumplir las fiestas solemnes, la fiesta de la expiación, tiene que cumplirse en su tiempo, porque el texto, ¿qué cosa decía? Festejarás estas fiestas en sus tiempos. Así que sacaron las cuentas y la expiación caía para el 22 de octubre de 1844. Y entonces corrigieron la fecha y dijeron, este año 1844 recién viene Jesús. En lugar de entender que había empezado el juicio, seguían creyendo que venía Jesús. Pero llegó la fecha y Jesús no vino. Y entonces los pastores de las diversas iglesias comenzaron a negar toda la creencia de la segunda venida de Cristo, tal cual era presentada en las profecías, y comenzaron a decir, Jesús puede llegar cualquier día, no necesitamos esperarlo en un día especial. No necesitamos que se cumplan las profecías, porque Jesús puede llegar hoy. Y hasta el día de hoy las religiones creen eso. Todos dicen, no importa, Jesús no ha dado el día ni la hora, puede llegar hoy día. No, hoy día no puede venir Jesús. Los creyentes del rapto dicen, hoy día puede ser el rapto. No, hoy día no puede ser su rapto. No es así la venida de Cristo. Jesús va a venir cuando se terminen de cumplir las profecías. Las profecías no pueden quedarse a la mitad. Cristo no puede llegar y evitar que se cumplan profecías dichas. Todas las profecías se tienen que cumplir. Cuando se cumplan, recién Él llega. No va a venir antes de eso. ¿Comprendiste? Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8. Mira lo que dice ahí. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar. ¿Qué dice? ¿Qué va a pasar con las profecías? Tienen que acabarse. No puede ser posible que las profecías no se cumplan. Tienen que cumplirse. Y Cristo no se va a adelantar a venir sin que la profecía se haya cumplido. Porque todo lo que esté escrito de Él se tiene que cumplir. Él dijo, mis palabras jamás pasarán. San Mateo capítulo 24, versículo 32 al 34. Mira lo que dice. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, las profecías que les estaba dando, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, ¿qué dice? O sea, se tienen que cumplir. No puede ser posible que la palabra no se cumpla. Así que podemos decir categóricamente que hoy día Jesús no viene. Mañana tampoco. La próxima semana tampoco. ¿Por qué? ¿Qué falta cumplirse? Todavía la bestia tiene que subir a su poder. El anticristo tiene que manifestarse. Si no se manifiesta,
no llega Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Fíjate bien lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pero os rogamos, hermanos, que cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es ese? El anticristo, el papado. Tiene que llegar todavía al máximo pináculo. Estados Unidos tiene que llamarlo, el Papa tiene que presentarse en Estados Unidos y recién van a buscar la forma de ponerlo en el trono mundial. Y para eso van a tener que apoyar una de sus doctrinas, el domingo. En base a eso es que se le pone de nuevo al dominio del mundo, al papado. Y cuando eso pasa, recién después de eso llega Jesucristo. ¿Está claro? Miren lo que está diciendo Pablo. Entonces Cristo no puede venir sin que eso primero se cumpla. Pablo está siendo claro, no puede venir sin que primero llegue la apostasía. Entonces tiene que haber un orden de cumplimiento de los eventos. Y en las profecías estamos esperando ese cumplimiento final. ¿Está claro? Ya está. Ahora, Guillermo Miller predicó poniendo esa fecha y la fecha estaba bien. La fecha nunca estuvo mal. Lo que estuvo mal fue pensar que ese día era el fin del mundo. ¿Correcto? Ya que la Biblia decía que habían acontecimientos para el fin del mundo, ¿cómo podía Guillermo Miller esperar la segunda venida de Cristo sin que hayan caído las 7 postreras plagas? ¿Ah? Sin que se haya dado la batalla del Armagedón. ¿Cómo podía esperar? Lo que pasa es que Guillermo Miller no se había centrado en esa parte. Solo se centró en la profecía del tiempo, de la fecha. Pero Jesús ya había advertido, tengan cuidado, el día y la hora, nadie lo sabe. Pero se pasó por alto. Y luego de eso, las iglesias comenzaron a atacar a los adventistas y a decir que se habían equivocado. Y por esa razón, los adventistas comenzaron a predicar, ha caído Babilonia. Es decir, Apocalipsis 14, 8. Vamos a leer ahora, versículos 7 y 8. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando predicaron eso y Cristo no llegó, entonces por el rechazo de las iglesias al mensaje, proclamaron el verso 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así proclamaron este mensaje hasta el 22 de octubre de 1844. Y entonces proclamaron así el primer ángel y el segundo ángeles. ¿Correcto? ¿Qué estaban tocando? La trompeta. Pero ahora, cuando llegó 1844 y Jesús no vino, dijeron, ¿qué pasó? Tremendo chasco. ¿Por qué no ha venido? Y fueron a repasar Apocalipsis capítulo 14, 7 y 8. Y dijeron, algo más debe estar faltando, algo no hemos hecho bien. Y repasaron y vieron que habían predicado la hora del juicio, que habían llamado a la gente al temor a Dios con las profecías, que habían dicho a la gente que tenía que darle gloria a Dios esperando su segunda venida. Y le habían dicho a la gente que adorara al Creador. ¿Qué faltaba? Ya habían proclamado que Babilonia había caído. Y entonces dijeron, hemos dicho toda la verdad como es, ¿por qué no ha venido Jesús? Si se supone que en Mateo 24, 14 dice, será predicado el evangelio a todo el mundo y vendrá el fin.
¿Por qué no ha llegado?, decían. Y de pronto leyeron el siguiente versículo, 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo en alta voz. Y dijeron, ¿qué? Acá hay un tercer ángel, hay una tercera trompeta que hay que tocar. Eso no hemos proclamado. ¿Y qué decía? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios. Y entonces ellos dijeron, pero a ver, ¿por qué se menciona otra vez aquí la bestia si la bestia ya cayó? Porque ellos sabían que el papado había caído ¿en qué fecha? En 1798. Y entonces decían, pero si el papado ha caído, este mensaje del tercer ángel ya ha sido anunciado. Y muchos de los hermanos decían, pero un momentito, ¿pero no te das cuenta que es un tercer ángel? Es decir, viene después de los dos y no puede ser antes. Hay un orden, el orden se tiene que cumplir. Y entonces, mientras iban pensando en eso, leyeron esto. Sigamos leyendo, versículo 11 y 12. Y el humo de su tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo de día ni de noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí dice el Espíritu que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Este versículo, ¿a qué representa? ¿A qué representa? La segunda venida. Y entonces ellos dijeron, pero ¿se dan cuenta? La segunda venida de Cristo viene después del tercer ángel. No viene antes, Cristo no llega en el segundo ángel ni en el primero, sino después del tercero. Y ahí es entonces donde todos ellos dijeron así, o sea que el poder de la bestia, el anticristo, va a volver a levantarse en la tierra. No puede ser, dijeron. Se supone que ya ha sido derrotado, ya Napoleón Bonaparte lo hizo caer, ya no puede levantarse más. Pero la profecía decía otra cosa. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, eso quiere decir que iba a volver a resurgir. Y entonces comenzaron a estudiar otra vez el libro de Daniel que había predicado Miller. Y cuando comenzaron a estudiar, se dieron cuenta de que el poder de la bestia caía cuando empezaba el juicio en el cielo y se ponían los tronos. Y ahora ellos dijeron, a ver, ¿cómo es esto? Mientras la bestia cae en la tierra y aún no ha sido destruida por completo, el juicio ya se dio en el cielo. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículo 9, versículo 13 en adelante. Fíjense lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre, que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Y le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Todo esto era el juicio. Mi espíritu fue turbado, yo Daniel en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me llegué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me declaró la interpretación de las cosas. Fíjense, ahora a Daniel se le iba a mostrar cómo iba a ser el desarrollo de todos estos eventos y de cómo el juicio comenzaba en el cielo, pero todavía la bestia no había sido destruida por completo. Vamos a ver, Daniel capítulo 7, verso 9 hasta el 13. Vamos ahí. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Qué empezó acá? El juicio.
Ahora, una vez que empieza el juicio, sigo leyendo, verso 11. ¿Qué pasó? Yo entonces miraba, a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, el papado, y miraba hasta tanto que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Cuándo matan a la bestia? ¿Después de que empiece el juicio o antes? ¿Ah? Regresen, estamos acá. ¿Cuándo? En el versículo 9 y 10 empezó el juicio o no, con el anciano de día. Sí. Y en el versículo 11 que estamos leyendo, ¿qué dice? ¿Qué pasó después de que el juicio comenzó? ¿Ah? Vuelvan a leer. Yo entonces miraba, 11, a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, el papado, y miraba hasta tanto que mataron la bestia y su cuerpo. ¿Cómo estaba la bestia mientras empezó el juicio? Todavía estaba viva. Y después de que empiece el juicio, vio cómo mataban a la bestia. Entonces se dieron cuenta los adventistas que la bestia no había muerto todavía, que el juicio había comenzado en el cielo en 1844, pero que la bestia seguía viva y recién la iban a matar. ¿Está claro o no? Eso es lo que está presentando Daniel 7:11. Y ahora, mientras estas cosas tenían que ocurrir, ellos dijeron, ¿y cómo va a ser entonces el resurgimiento de la bestia? ¿Qué va a ser hasta que la maten? Y ahí es donde entraron recién en el libro del Apocalipsis. Porque el Apocalipsis solo se abriría después de 1843. Ya que las profecías de Daniel llegaban solo hasta 1843. Bienaventurado, dijo, el que llegue a 1335 días, a 1843. Feliz el que llegue hasta esa fecha. ¿Así dice o no? A ver, vamos a Daniel capítulo 12 para que veamos cómo se cierra el libro de Daniel, ¿ya? Cómo acaba la última profecía. Daniel capítulo 12, versículo 13. Fíjense lo que dice acá. Vamos a leer desde el versículo 9, ¿ya? ¿Qué pasó allí? Y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Mas los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación espantosa, habrán 1290 días. ¿Cuándo se cumple la abominación espantosa? ¿Se acuerdan? Memoria, hermanos, profetas. ¿Cuándo acababa la abominación desoladora? En 1798, con la caída del papado, se acaba la abominación desoladora. ¿Ya? Hasta esa fecha habrían pasado 1290 años, día por año, profecía, hasta 1798. Y ahora sigue diciendo, verso 12, bienaventurado, feliz, el que espere y llegue hasta 1335 días. Desde 1290 hasta 1335, ¿cuántos días hay? Matemática. ¿Cuántos días? Desde 1290 hasta 1335. 1290. Desde 1798 para que se cumplan 1335 días. ¿Sí está bien? Una resta. 1335 menos 1290. ¿Cuántos años más tenían que pasar? 45 días más, es decir, 45 años. Ahora,
Sumen 1798 más 45. ¿A cuánto llegamos? 1800 ¿qué? 43. 1843. Es decir, feliz el que llegue hasta el año 1843. Es lo que está diciendo la profecía. Porque en 1843 se proclamó que Jesús vendría por segunda vez. Ahora, ¿cuál era la bienaventuranza ahí en realidad? La bienaventuranza no estaba en que Jesús iba a llegar ese día, porque no llegó. ¿En qué iba a estar? Miren en qué iba a estar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Qué iba a pasar en realidad a partir de 1843? ¿Por qué se decía felices los que lleguen a esa fecha? Vamos a ver. Feliz, otra vez se repite, bienaventurado. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué profecía? ¿Quiénes iban a ser felices? Los que leyeran qué profecías. Las de la Poca. Entonces la bienaventuranza para 1843 era que el libro de Apocalipsis iba a ser ¿qué cosa? Entendido, leído, y se iban a dar cuenta por eso que el tiempo estaba ¿qué? Cerca. Así que entonces los adventistas comenzaron a estudiar el Apocalipsis por primera vez en relación con lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque ellos no le daban tanta importancia a la parte del Apocalipsis, solo a la parte que proclamó Miller de Daniel, que llegaba hasta 1844. El Apocalipsis es una profecía que parte de 1844 y llega hasta el fin del mundo. ¿Te diste cuenta? Ahora bien, ¿de qué hablaba el Apocalipsis? Hablaba de la continuación del resurgimiento de la bestia, del papado, donde se dice en Apocalipsis 13, versículo 3, que la bestia fue herida mortalmente, pero que la herida mortal de la bestia sería ¿qué? Sanada. Miren lo que dice acá. Vi una de sus cabezas como herida de muerte y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces ellos, cuando leyeron eso, ¿saben qué dijeron? O sea que la bestia va a volverse a curar. Sí. Y esto va a ser para el final. Y toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia. Significa el mundo entero la va a adorar. Entonces, cuando ellos descubrieron esto, se aterraron. Y dijeron así: si el papado vuelve a resurgir, este mundo va a ser un desastre. Acuérdense que ellos habían salido de las persecuciones papales. Hacía poquitos años que se había dado la Inquisición. Y todavía la Inquisición continuaba en América. ¿Hasta qué año todavía ha durado la Inquisición abiertamente aquí en América? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Casi hasta 1850, 1860, incluso hasta 1900. ¿Ah? Y en Lima, ¿se acuerdan que había el Museo de la Inquisición? De la Inquisición que se dio acá en el Perú. Entonces, la Inquisición todavía estaba vigente en algunos lugares, a pesar de que el papado había tenido la caída con Napoleón Bonaparte. Entonces, los primeros adventistas, Elena, Jaime, José Beis, todos ellos dijeron: tenemos que advertir al mundo de que este poder no ha caído. Ahora, predicarle eso a los protestantes de los tiempos de Elena de White era una locura. Porque todos los protestantes evangélicos que habían salido de la Iglesia Católica Romana, que habían huido por causa de la Inquisición, ellos creían que nunca más se levantaría el poder del papado, que había caído para siempre, porque las profecías lo indicaban así. ¿Ah? Y entonces cuando los adventistas dijeron que el papado iba a resurgir, se empezaron a burlar de ellos. Y empezaron a decir: ¿cómo va a resurgir el papado? ¿De qué estás hablando? Eso no va a pasar nunca. Pero se equivocaron. Porque el papado comenzó otra vez ¿a qué? A resurgir paso a paso.
Pero eso no los aterrorizó tanto a los adventistas, sino que cuando veían que proclamaban esto, los protestantes rechazaban y no querían aceptarlo. ¿Y saben cuándo se horrorizaron? Cuando vieron que la primera bestia iba a ser acompañada de la imagen de la bestia o segunda bestia. Entonces, cuando leyeron Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, se dieron cuenta de que surgía otro poder en la tierra. Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un... ¿A quién representa esta bestia? A los Estados Unidos protestantes. Entonces los adventistas dijeron, esto es más terrorífico de lo que creíamos. ¿Por qué? Estados Unidos, el protestantismo se va a dar la mano con Roma. Porque la profecía, ¿qué seguía diciendo? Verso 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia, del papado, en presencia de ella, en alianza con ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Es decir, la segunda bestia que surgiría sería la causante de que adoren a la primera. ¿Eso qué significaba? Que los protestantes que estaban rechazando el mensaje de advertencia iban a ser los que se iban a unir con el papado por no creer. Y al no creer, el papado los iba a dominar e iba a volverse a imponer sobre toda la tierra. Y si el papado volvía a resurgir, las persecuciones de la Edad Media volverían a repetirse. La Inquisición volvería a renacer. Y entonces los adventistas lanzaron una advertencia. Tenemos que tener cuidado, dijeron, de que el papado vaya a volver a resurgir. Y debido a la proclamación del tercer ángel, por medio de los primeros pioneros adventistas, la Iglesia romana no pudo avanzar. Si no, hace 100 años atrás ya tendría el poder del mundo. Y este mundo se hubiera convertido otra vez en un lodo sangriento de matanzas de millones de personas. Y entonces el mundo estaría dominado hoy por el papado más que en la Edad Media. Pero el tercer ángel frenó eso. Obviamente que eso no ha gustado. Y se ha buscado la manera de callar el mensaje del tercer ángel, infiltrando a la iglesia adventista del séptimo día. Y Elena de White advirtió, hermanos, cuidado, porque la iglesia va a ser invadida y se va a cambiar nuestra religión. En el año 1900, ella advirtió del peligro que asomaba a la iglesia adventista del séptimo día, bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. No sé si tenemos ahí ya las citas, ¿las encontraste? ¿No? Pero tienes ahí de la apostasía Omega, ¿no es cierto? De Mensajes Selectos, tomo 1, 239. Que nos ponga ahí el hermano, no ha venido en el USB, pero igual la vamos a leer porque la tiene él acá. Y ahí Elena de White lanza una advertencia, declarando que en nuestra iglesia, que tenía que anunciar ese mensaje del tercer ángel, para que Cristo pueda venir y que se cumpla la proclamación de la fiesta de las trompetas. Porque si no se cumple la fiesta de las trompetas y no se da el día de la expiación en el mundo entero, Jesús no puede llegar. No puede haber la fiesta de las cabañas. ¿Comprendes? Mira, ve. La fiesta de las trompetas hemos dicho que son los 3 ángeles, ¿no es cierto? Ahora, después de la proclamación del mensaje de los 3 ángeles, hemos dicho que llega el juicio, ¿sí o no? La expiación, la fiesta de las expiaciones. Y cuando se termina la fiesta de las expiaciones, se celebra con la segunda venida de Cristo el haber sido libertados del juicio y que somos inocentes para entrar a festejar la fiesta de las cabañas en el cielo, ¿no es cierto? En el cielo se va a festejar la fiesta de las cabañas. ¿Cómo? Con una gran mesa
donde se va a servir la cena del Cordero, la cena de bodas del Cordero, ¿no es cierto? Allí se van a reunir todos los hijos de Dios bajo grandes cenadores en el cielo, donde todos van a comer y van a participar junto con Jesucristo. Y durante todo el periodo de 1000 años, los hijos de Dios van a estar juzgando en el cielo y van a ir a recorrer todos los mundos que no han conocido. Van a ir a visitar a la gente de esos lugares. Se van a conocer con los santos de todos los tiempos. Todo eso se va a celebrar durante el milenio, porque el texto dice, van con el Cordero por donde quiera que fuere. ¿Correcto? Pero eso se da en la fiesta de las cabañas. Así como la fiesta de las cabañas duraba una semana, habitando todos en cabañas fuera de sus casas, así los hijos de Dios van a estar 1000 años fuera de la tierra, fuera de su casa, y van a habitar allá 1000 años en el lugar donde Dios vive, en la fiesta de las cabañas en el cielo. ¿Ah? Así es como se va a llevar a cabo. Pero antes de que los hijos de Dios vayan a celebrar la fiesta de las cabañas, acá tienen que terminar de anunciar las trompetas para que todo el mundo entre a juicio. No se puede entrar a juicio si no se le predica el evangelio a la gente. Tú tienes que decirle que la hora del juicio ha llegado para que entre a juicio con Cristo y salga libre para entrar a la fiesta de las cabañas. Por eso tenemos la obligación como adventistas de tener que decirle al mundo que la hora del juicio ha llegado. Ahora bien, pero para que podamos decirle eso a la gente tiene que comprender el mensaje del tercer ángel que denuncia a la bestia y a su imagen y a la marca que va a ser imponer. ¿Está claro? Ahora, cuando los adventistas se dieron cuenta que los protestantes y los católicos se iban a unir, ellos dijeron, esto va a ser desastroso. Porque si la Iglesia romana persiguió y mató a 68 millones de personas en la Inquisición, imagínate cuando se unan los dos, el protestantismo y el catolicismo romano. Va a ser una matanza espectacular. ¿Por qué? Fíjate por qué. Todos los líderes, todos los pastores, dirigentes de las diversas iglesias protestantes y los líderes del clero católico van a hacer una alianza y por sus intereses van a destruir a su feligresía. La van a entregar. El plan de la Agenda 2030 es disminución de la población. La mayor cantidad de gente está en las iglesias. La Iglesia Católica tiene más de 1.400 millones de personas con ellos. Eso significa la tercera parte de la tierra. Y los protestantes evangélicos tienen otro tanto igual, otra tercera parte de la tierra. Y los mundanos son la otra tercera parte de la tierra. ¿Correcto? Los mundanos ya no cuentan. ¿Por qué? Porque ellos rechazan el evangelio y no les importa la salvación. Ellos solo quieren divertirse. Nada más. No les importa la vida eterna. El mundo católico y el mundo protestante, si les son entregados al papado para que los destruya, estarían destruyendo ¿cuánto de gente? Si acaban con católicos y protestantes, porque ese es el plan de la bestia y de su imagen, matar. ¿Ah? Entonces van a dejar solo 1/3 de gente viva en la tierra. Lo demás se muere. ¿Comprendes eso? Eso significaría que van a vaciar casi la tierra con puro asesinato, a matanza. Y eso ya es normal para Roma. Porque en la Edad Media, haber matado 68 millones de personas, en un tiempo cuando la Tierra no tenía ni 1.000 millones de habitantes, eso era harto. Acuérdate que solamente la cantidad de millones de habitantes viene después de la Edad Media. Ha sido solamente en estos últimos 300 años que la Tierra se ha poblado como hoy la vemos. Antes de eso no había mucha gente. ¿Ah? Ahora Roma está acostumbrada a hacer eso y en unión con el protestantismo
van a llevar a cabo la matanza mundial. Si el tercer ángel no advierte de esto a la gente, millones van a perecer. Y el Señor dice, si tú no les amonestares, su sangre de ellos yo la demandaré de tu mano. Es decir, estamos obligados a terminar de predicar este mensaje del tercer ángel para que la humanidad no sea extinguida. ¿Me estás entendiendo, hermano? Y esa es nuestra misión de los adventistas del séptimo día. Terminar de proclamar ese tercer ángel. Cuando lo hayamos hecho, entonces, y solo entonces, Cristo podrá venir para poder salvar y llevarse a todos aquellos que le hayan sido fieles. Y en medio de un mundo que va a estar destrozándose, en medio de los tremendos cataclismos que van a haber, Dios va a sacar a su pueblo. Así es como va a ser el final. Mírale, se está preparando una maquinaria espectacular para estos últimos días. Terremotos, maremotos, caídas de asteroides, guerras, enfermedades, todito en conjunto va a venir en paquete. Todito, ya lo tienen listo y preparado. Ya está denunciado, ya el mundo lo sabe. Y esto es lo que se viene a continuación. Y si no hemos terminado de predicar el tercer ángel para ese momento, entonces va a ser catastrófico. Vas a tropezarte con los muertos en las calles. Va a ser horroroso. Elena de White dice, será peor que lo que sucedió con la caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén solo es un pálido reflejo, dice, de la matanza que hubo por parte de los romanos contra los judíos en esa época. Ahora será, dice, desastroso. La sangre va a correr por las calles. Y si nosotros no hemos anunciado el tercer ángel, la gente no lo va a saber. Y va a pensar que la naturaleza la está destruyendo, cuando no será así. La bestia y su imagen tienen preparado todo para la destrucción de la humanidad. Así que tenemos una misión, hermanos, como adventistas del séptimo día, predicar ese mensaje del tercer ángel. Esa es nuestra verdad presente desde 1844. No tenemos otra cosa que predicar como adventistas. No hay más nada. No hay que perder el tiempo en otras predicaciones. Esa es la única verdad. El sábado es lo único que tenemos que exaltar con fuerza en medio de esa predicación. Porque ese es el sello de Dios. Una vez que terminemos eso, habrá terminado esta escena de horror. Y Dios va a permitir que nosotros veamos parte del desastre. Porque si no, podríamos pensar que eso no va a pasar. Tiene que suceder. Tenemos que verlo y esa será la prueba final. ¿Bien? Muy bien, hasta aquí hemos visto la primera parte de lo que es el sistema del trabajo adventista. En la próxima semana vamos a estudiar la segunda parte, ¿ya? Y vamos a ver cuál es nuestra misión actual. ¿Qué papel juega? Escúchalo bien, ¿eh? ¿Qué papel juega aquí en el Perú Vallecito? ¿Qué papel juega? Refiriéndonos a la iglesia de Vallecito. ¿Qué papel juega? ¿Qué hay? ¿Cuál es la misión detrás de todo esto? Vamos a descubrirlo. Y nos vamos a dar cuenta de que hay un gran privilegio de haber sido escogidos por Dios para cumplir una tarea, para cumplir una misión. No sé cómo se da en los demás países, en los demás lugares, pero acá, en nuestra localidad, ¿qué papel juega Vallecito en todo esto? En el tercer ángel, ¿ya? Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Vamos a ver cómo vino a la existencia este mensaje para que no hagan creer a muchos hermanos de que Vallecito es una iglesia aislada de la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Ya les he dicho la semana pasada de que se sacan informaciones a través de internet, ¿no?
He visto ahí cómo escriben sobre mi persona incluso, ¿no? Y he visto todo lo que dicen y me he reído porque yo digo, ¿de qué Darío pues estarán hablando ahí? Porque esta gente pues pone lo que quiere, ¿no? Y habían puesto una historia que yo la desconozco totalmente. No tiene nada que ver con la obra que yo hago, ni con lo que se predica en el tercer ángel, ni con la obra que haya hecho mi padre en este lugar. No tiene nada que ver. Es una mentira todo lo que dice ahí. ¿Ah? Y a veces cuando la gente busca el mensaje del tercer ángel, increíblemente entran a internet y eso es lo primero que aparece, ¿no? Para marear a la gente. Es que en varias de esas redes sociales trabajan adventistas del séptimo día. Y son adventistas apóstatas que están en contra del mensaje del tercer ángel. Y ellos son los que hacen que se pongan esas cosas ahí en el internet. ¿Se dan cuenta? O sea, son gente delincuente, llamémosles por su nombre. Son gente que no vale nada, porque son apóstatas contra Dios. No les importa asistir a la iglesia, les da lo mismo. Ellos prefieren su plata y su trabajo. Para ellos eso es vida, ¿ya? Y esa gente que trabaja en esos lugares por desgracia, ¿ah? Y no estamos hablando de redes sociales de acá del Perú, sino del mundo entero, esa gente es la que ha puesto esas cosas y ha inventado, ¿ya? Entonces son gente que no tiene nada que ver con los que van a ir al cielo. Esos son los que se van al infierno, con plena seguridad. Lo digo con mucha pena, con mucho dolor, pero no puedo mentir. Hay que decir la verdad, ¿correcto? Si algunos de ellos se arrepienten, bien por ellos, que salgan de ese camino. Pero en la condición en que se encuentran son gente que va a la perdición con plena seguridad. Y ese tipo de gente son los que se están opone y opone a la proclamación del tercer ángel. Esos son los que nos andan incluso bloqueando nuestros celulares, ¿no? ¿Cuántos hermanos dicen, hermanito, he estado compartiendo en mi celular, se me ha bloqueado, ya no puedo compartir, me sale que mucho he compartido? No, es pura mentira, eso no puede pasarles a todos juntos. ¿Ah? Hay una hermana, nuestra hermana secretaria tenía 10 celulares con los que ella compartía y a los 10 se los han bloqueado. ¿Cómo le van a bloquear 10 celulares a una persona? Por favor. Eso quiere decir que hay mano negra. Estos individuos están haciendo este tipo de trabajo. ¿No ven que ellos trabajan para su padre? Entonces estos están haciendo este trabajo. Y son ellos los que están atacando al mensaje del tercer ángel. Porque ellos saben que el tercer ángel va a salvar a la humanidad. Escúchame bien esto. Elena de Guay dice así: si el tercer ángel no te salva, ya no te salva nada. ¿Te diste cuenta? Obvio, porque el tercer ángel es el evangelio eterno. Es el evangelio que salva. Pablo dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y estamos viendo que acá se le llama el evangelio eterno en Apocalipsis 14, 6 y 7. Entonces, si ese evangelio ya no te salva, hermano, ya no te salva nada. Si el tercer ángel no te cambia, no te transforma, ya no te transforma nada. ¿Me entendiste? Así que es más seguro abrazarte del tercer ángel. Un hermano me decía, hermano, yo conozco el tercer ángel, pero todavía tengo defectos y errores. Imagínate si no lo conocieras, le dije yo. O sea que, hermano, a pesar de eso, ¿no me suelto del tercer ángel? Bueno, mi consejo, a pesar de que veas lo que veas, no te sueltes del tercer ángel. Así te parezca que estando en el tercer ángel todavía te falta, no te sueltes. ¿Ah? No te sueltes. ¿Por qué? Porque ahí está la salvación. Fíjate, ¿ah? Pedro, todavía impulsivo. Juan, todavía renegón. ¿Se soltaron de Cristo cuando vieron que eran todavía así? No, se agarraron más de Cristo. Así que yo te aconsejo, no dudes nunca del tercer ángel. Porque aunque llegues en pedazos, pero vas a llegar con el tercer ángel. Ya con eso te lo dije todo. ¿Ah? No temas, no te asustes, el tercer ángel te va a salvar sí o sí. No hay problema. ¿Por qué? Porque el tercer ángel tiene poder para salvación. ¿Me entendiste? Entonces no te sueltes de él. No hagas como aquellos que han apostatado de la fe y se han ido porque simplemente no les ha gustado algunas cosas. Tú no hagas lo mismo. Mantente fiel y la ayuda
estará asegurada desde el cielo. Dios te bendiga en esta tarde. Vamos a pedir en oración a Jesús que Él nos ayude para poder prepararnos para llevar este mensaje final al mundo entero. Tenemos que repasarlo cada uno en casa, ¿ya? Nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración.